Bendiciones, pues, a todos los que nos ven a través de las redes sociales en este día de conferencias. Mi nombre es Ángel Estación, soy director del colectivo Resistencia Perú por los Valores. Hemos tenido implicancia, pues, en la nación, combatiendo, luchando contra la agenda antivalores que lamentablemente viene inundando al mundo entero en diferentes países, legalizando antivalores, legalizando, pues, temas ideológicos que en vez de contribuir al desarrollo de la sociedad, más bien causan conflicto, división y también desastre en muchos estamentos de la sociedad. En este día especial yo deseo presentarme ante ustedes para poder dictar un tema acerca de, estamos yendo hacia Sodoma y Gomorra, se están cumpliendo los últimos tiempos, la implicancia de poder nosotros evaluar el acontecer nacional e internacional nos ayuda pues a discernir un acercamiento a estos últimos tiempos que tanto la Biblia ha profetizado, que tanto Jesucristo también y los profetas han avisorado miles de años atrás. Pues vamos a analizar acerca de eso y enfocándonos pues en el tema de estamos llegando a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es una pues situación que a muchos les ha causado inquietud, preguntas, dudas, algunas incógnitas que esperamos el día de hoy poder absolver. Bueno, y continuando con el tema, queremos hablar acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra, que muchos ya conocen por referencias bíblicas, fueron dos ciudades que según la historia bíblica, el relato bíblico, desataron la ira de Dios, quien la destruyó totalmente con fuego. Ambas ciudades estaban ubicadas cerca al Mar Muerto y según el relato bíblico en el capítulo 18 de Génesis, pues Dios reveló a Abraham que destruiría Sodoma por medio de fuego y azufre porque su pecado, el pecado de los pobladores de estas ciudades, era muy grave e inclusive irreversible, porque entendemos que Dios siempre da oportunidades al ser humano, pero si Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, es porque Él en su sabiduría, en su conocimiento eterno, sabía que estas personas, por más que pues se les lleve el mensaje de arrepentimiento, no iba a ser un mensaje pues que no iban a tomar en cuenta y prácticamente su destrucción iba a ser irreversible. Bueno, y solamente Lot y su familia podían salvarse. Pero bueno, si nosotros analizamos etimológicamente lo que implica pues la raíz de las palabras o de los nombres de Sodoma y Gomorra, pues la etimología de Sodoma, el nombre Sodoma se encuentra relacionado con la raíz árabe que significa Sadama, cuyo significado es tristeza, angustia, arrepentimiento y hasta agotamiento, ¿no? Que es terrible. Cualidades un poco tristes para una ciudad que también tuvo un triste final. Tenemos también la etimología de Gomorra. Gomorra es conocida en hebreo moderno como Amora y en griego antiguo como Gomorra. Y su significado etimológico es agua profunda, copiosa, abundante, y estaba situada también junto al Mar Muerto. Bueno, eran ciudades prósperas, eran ciudades pues que tenían una importancia, imagino, económica, cultural, social, pero que lamentablemente pues estaba plagada de corrupción, de perversión y cosas que vamos a analizar más adelante. Bueno, y tú puedes ver ahí dónde está ubicada en el mapa geográfico de la antigüedad. Ahí vemos, por ejemplo, en la parte del punto rojo, la ubicación donde pudo haber estado Sodoma y Gomorra, según los especialistas, y pues queda a la altura más o menos la parte sur del Mar Salado, o también denominado Mar Muerto. Y bueno, también tenemos que poner la foto de Israel actual, donde ahí ya prácticamente las delimitaciones políticas de Israel variaron, donde limita pues con Líbano, Siria, Jordania y Egipto, naciones con las cuales también ha tenido ciertos conflictos, inclusive hasta una guerra décadas atrás, y que bueno, eso ha permitido de que Israel se establezca en cumplimiento de las escrituras en la nación que hoy conocemos y una de las grandes potencias mundiales pues en el mundo entero. También queremos señalar de que inclusive, aunque muchos digan no, que es un cuento histórico, es una fábula, Sodoma y Gomorra, como muchos a veces quieren desconocer, hay que entender que arqueólogos estadounidenses han descubierto, sí, al sur de Jordania, una ciudad, la ciudad de Sodoma, y esto lo han hecho después de 10 años de excavaciones arqueológicas. Es impresionante, se han pasado 10 años investigando, escarbando, viendo, averiguando, y encontraron pues una ciudad que tiene las características de Sodoma. Este equipo de arqueólogos desenterraron una ciudad-estado en la zona del Valle del Jordán. Y los estudios concluyeron que esta nación presenta indicios, lo más extraordinario, indicios de haber sufrido un final abrupto. O sea, una destrucción sorpresiva que acabó con toda la vida en esa región,
Algunos estudiosos señalan que esta zona quedó deshabitada más de 700 años. Asimismo, se ha descubierto de que los edificios de esta ciudad estaban cubiertos totalmente de ceniza blanquecina, como si se hubiese desarrollado pues una destrucción, un quemazón grande, y bolas de azufre únicamente en toda la región de Sodoma y Gomorra. Eso quiere decir que en las ciudades periféricas, según los expertos, en las ciudades periféricas no se hallaron estos componentes, ¿no?, de ceniza y azufre, lo que confirma obviamente el relato bíblico de Génesis capítulo 19, versículo 24, donde la Biblia nos dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre, otra versión. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, confirmando obviamente estos estudios arqueológicos, confirma lo que la Biblia pues ya había señalado tiempo atrás. Y prácticamente como que la ciencia no es que se opone a la fe, no es que se opone al relato bíblico, sino que también lo confirma, porque ya se han hecho descubrimientos acerca de la aparición pues del arca de Noé, acerca inclusive de cómo Josué en una guerra le pidió a Dios que detenga el sol para que de esa manera pudieran terminar y ganar la guerra. Se ha comprobado inclusive a nivel de los científicos cómo es que también falta un día con respecto a aquel hecho milagroso y sorprendente de Josué cuando para el sol. Muchas cosas que se han confirmado en la ciencia y que obviamente nos dan a entender de que sí hay una verdad detrás de estas escrituras, hay una verdad comprobable, arqueológica, científica, inclusive hasta social, porque hay escritos, papiros y manuscritos de la época que también nos dan a entender que sí, la Biblia se confirma y es palabra real de Dios. Pero vayamos pues también a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18 versículo 20 acerca de por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. O sea, era tan terrible el pecado de Sodoma y Gomorra, o sea, no había chance para estas naciones que Dios tuvo que destruirlas. Sí, claro, porque obviamente entiendo yo de que así como Noé advirtió a la gente de su tiempo sobre la venida de un gran diluvio, asimismo, usted sabe que Lot vivió también en esas zonas de Sodoma y Gomorra. Lot también tuvo que haber pues advertido o juzgado los pecados de esas ciudades, porque si es que Lot no hubiese sido justo, si es que Lot no hubiese conocido la verdad de Dios que aprendió de su tío Abraham, entonces Dios no lo hubiese rescatado, porque fue el único, conjuntamente con sus hijas, que fue el que fue rescatado, salvado de toda esa destrucción inminente que venía sobre, obviamente, Sodoma y Gomorra. Pero si vamos a Génesis capítulo 18, versículo 20, encontraremos pues de que Dios, en una parte, la Biblia nos dice: entonces el Señor le dijo, versículo 20, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado a mí. Si no es así, lo sabré. Ajá. Entonces, digo, pero ¿por qué Dios dice voy a descender allá para ver si han hecho conforme a las quejas que he recibido? Dice Dios. Digo, pero Dios no está en todo lugar. No es que Dios lo sabe todo y no necesita pues ir a comprobar. Es que Dios, en su misericordia, permite también de que el hombre tenga oportunidades. Y el hecho de que se diga y envía a los ángeles para comprobar si la maldad de los hombres era tan terrible como llegó a la presencia de Dios, como las quejas que llegaron a la presencia de Dios, por tantas muertes, por tantas injusticias, creo yo, es que Dios también deja constancia en la historia de la humanidad de que sí, fue a comprobar a través de los ángeles, fue obviamente a la misma ciudad para ver in situ de que la maldad era tal que inclusive se desarrollaron cosas terribles, hasta quisieron violar a los ángeles, como vamos a ver más adelante, y obviamente definitivamente dando la razón a Dios para poder tomar la decisión de destruir a estas ciudades, porque definitivamente no había chance de arrepentimiento. Bueno, y la Biblia nos enseña también que estos ángeles, los varones que fueron obviamente hacia Sodoma, pues también Dios le dio a conocer a Abraham acerca de lo que iba a hacer en Sodoma, y Abraham pues un poco angustiado, de repente un poco mortificado acerca del destino final de Sodoma y Gomorra, más aún porque estaba Lot ahí con ellos. Entonces Abraham le pregunta a Dios y le dice: ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Entonces Abraham sigue diciendo: tal vez haya 50 justos en la ciudad, le dice a Dios. ¿Acaso destruirás ese lugar y no perdonarás por los 50 justos que estén allá adentro? O sea, Abraham le está diciendo de los cuántos miles habrán habido en esa época en Sodoma y Gomorra, pero
Abraham le dice, si hubiesen solamente 50, ¿tú perdonarías a toda la ciudad? Bueno, obviamente la respuesta de Dios era de que no había ni siquiera 50. Entonces, y en el versículo 25, Abraham sigue diciendo, lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Y versículo 26, el Señor respondió, sí. Dentro de la ciudad de Gomorra, si encuentras 50 justos, dijo Dios, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Bueno, y obviamente Abraham replicó y dijo, aquí estoy ahora atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza, ¿no? Abraham, pues, humillado delante del Señor para que Dios en su misericordia siga, pues, respondiéndole esta pregunta. Entonces, pero tal vez faltan 5 justos para completar los 50. Por faltar esos 5, destruirás toda la ciudad. Y el Señor dijo, no le destruiré 50 solamente 45 justos. Bueno, obviamente Abraham se dio cuenta que no había 45 justos y Abraham insistió y dijo, tal vez solo se hallen 40. Y el Señor respondió, aún por esos 40 no destruiré esas ciudades. Bueno, obviamente Abraham insistió y dijo, espero que mi Señor no se enoje si sigo hablando, pero tal vez solo encuentren 30. Y el Señor respondió, aún 50 o 30 no destruiré esas ciudades. Bueno, Abraham se dio cuenta definitivamente que no había ni 30 y Abraham siguió insistiendo y dijo, ahora aquí estoy ahora atreviéndome a hablar con mi Señor. Tal vez solo se encuentren 20. Y el Señor contestó, aún por esos 20 no los destruiré. Impresionante, o sea, de miles de personas que solamente hayan 20 y Dios no iba a destruir la ciudad. Pero Abraham se dio cuenta que ni siquiera habían 20 y dijo Abraham al Señor, espero que mi Señor no se enoje otra vez contra mí, pero tal vez se encuentre solamente 10. Y el Señor respondió, aún por esas 10 no las destruiré. Y bueno, ya usted conoce la historia, que si es que esta conversación de Abraham con el Señor para intercediendo por Sodoma y Gomorra, pues implicaba de que si es que habían 10 personas justas o por lo menos que buscasen a Dios, Dios no iba a destruir la ciudad, pues el resultado nos da a entender de que la destrucción de Sodoma y Gomorra pues es la consecuencia de que no había ni siquiera 10 personas justas, no había ni siquiera 10 personas que puedan invocar el nombre del Señor, clamar por esa ciudad, y por eso Dios pues tuvo que rescatar a Lot y a sus hijas para que de esa manera cumpla pues su mandato de destruir Sodoma y Gomorra. Y también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas practicaron pues la inmoralidad sexual, los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo eterno. Así pues también Ezequiel capítulo 16 versículo 49 al 50 nos da a entender algo curioso, porque uno a veces piensa y relaciona muchas veces Sodoma y Gomorra y que fueron destruidas, ¿no? Uno cree que fueron destruidas solamente porque su pecado terrible era el homosexualismo o la sodomía, como le dicen contemporáneamente. Pero no, si nosotros analizamos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50, encontraremos de que, pues, no solamente era esa perversión sexual contra natura, sino que también habían otros pecados por los cuales Dios también se desagradó. Entonces Ezequiel 16, 49, 50 nos dice, era tanto el pan que tenían, o sea, tenían tanta abundancia, tanto dinero, en algunos casos, como sucede actualmente, dinero mal habido, dinero muchas veces quitándole al pobre, pero tenían un montón de dinero. Era tanto el pan que tenían, abundancia, y tanto el tiempo que les sobraba. Esa abundancia obviamente implicaba que tengan pues muchos vicios, banalidades, vivían una superficialidad y obviamente no se ocuparon, dice la Biblia, de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Quiere decir que, en cierta forma, oprimían al pobre, oprimían al menesteroso, no atendían a las viudas como mandaba las escrituras en la antigüedad, y obviamente estas cosas como que llegaron a la presencia de Dios porque había, como dice la escritura, se llenaron de soberbia y ante mis ojos, dijo Dios, cometieron actos repugnantes, por eso decidí destruirlas. Esos actos repugnantes también lindan con los actos inmorales y lindan con los asesinatos, homicidios, robos, estafas, o sea, prácticamente Sodoma y Gomorra se habían convertido en las ciudades del pecado. E inclusive en varias partes de la escritura también encontramos de que la maldad era tan terrible como señala, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 7, ¿no? Dice, también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, o sea,
el homosexualismo, relaciones sexuales contra natura, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo de fuego eterno. Es una parte que hace mención a Jerusalén y dando a entender pues que estas ciudades eran tan terribles porque practicaban la inmoralidad sexual. Yo imagino que también no solamente practicaban el homosexualismo, también practicaban el bisexualismo, el lesbianismo, las orgías, pues el sexo anal y muchas cosas terribles que obviamente Dios definitivamente nunca ha aprobado. Y dentro de eso, pues también el ejemplo que dan a los niños, a los adolescentes, porque más adelante la Biblia nos señala de que el pecado era tan terrible entre los más jóvenes hasta los más ancianos. Pero hay algo que resaltar respecto a la conceptualización del castigo divino. Y como decía segundos atrás, hasta hoy se cree que el único pecado por lo cual pues Sodoma y Gomorra fueron destruidos, quizás el pecado más terrible, fueron castigadas por el pecado inmoral del homosexualismo. Pero como hemos visto ya en Ezequiel capítulo 16, versículo 19 al 50, dice claramente que el motivo de la cólera de Dios para destruir estas naciones fue muchos, los crímenes, acerca de las injusticias, ¿verdad? Acerca de perversiones que se cometían, adoración, idolatría, o sea, cosas que se conjugaron y que llegaron a la presencia de Dios, y Dios, que lo conoce todo, que obviamente conoce el futuro también de las naciones y del mundo, sabía que estas personas definitivamente no iban a arrepentirse, no iban a cambiar su forma de vida, porque además hace referencia inclusive de que eran tan orgullosos y tan soberbios que cometían tales delitos, o sea, en otras palabras, se deleitaban en pecar y se sentían felices por ellos. Es lo que actualmente está pasando en nuestra sociedad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Gente que se siente orgullosa de su pecado sexual, gente que se siente orgullosa de ser homosexuales, lesbianas, gente que se siente orgullosa de ser transexuales y algunos que se sienten orgullosos inclusive hasta de haber cometido actos criminales, actos vandálicos y como que se creen lo máximo. ¿Por qué? Porque se deleita también en sus pecados. Como que estamos viviendo quizás algo parecido en estos últimos tiempos, pero bueno, en la mente de las personas a través de las generaciones, está grabada la escena donde dos ángeles de Dios visitan Sodoma y Gomorra, tal como se relata, por ejemplo, en Génesis capítulo 19. Vamos a Génesis capítulo 19 para que usted pueda ver acerca de este pasaje bíblico donde de repente es la parte más resaltante y en donde entra en escenario, pues, Sodoma y Gomorra, donde los ángeles enviados por Dios van para comprobar hasta qué punto la maldad de estas ciudades era tal como llegó a la presencia del Señor. Entonces, versículo 4 del capítulo 19 de Génesis, versículo 4 dice, pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. O sea, estos ángeles vinieron en forma de hombres y visitaron la casa de Lot. Lot insistió en que entren a su casa para que puedan comer y pasar la noche ahí. Y bueno, cuando ya iban a descansar estos ángeles, en forma humana, pues la gente de la ciudad empezó a rodear la casa de Lot. Ahí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, dice la Biblia, todos los hombres de Sodoma. Entonces, no está hablando acerca de las mujeres o los niños, dice todos los hombres de Sodoma. Lo especifica claramente y lo vuelve a decir más adelante, desde el más joven hasta el más viejo. Es impresionante, hasta qué punto era la corrupción. De repente los preadolescentes o los adolescentes estaban tan inmersos en la corrupción, en la moralidad sexual, que también se rodearon la casa para poder también violentar a estos invitados, los ángeles de Dios. Así pues, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, decían los ciudadanos de Sodoma, sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Hay hay traducciones que señalan y dicen queremos conocerles, pero el original y los estudios que obviamente hablan acerca de este texto bíblico, el hecho de conocerles implica el tener relaciones sexuales. Y como eran hombres, varones, como dice la Biblia, y estos ángeles eran varones, pues las relaciones sexuales que querían estos ciudadanos perversos era violarlos en una especie de relación sodómica o homosexual. Asimismo, pues, Lot salió hasta la puerta para hablar con ellos y cerró la puerta tras de sí y les dijo, hermanos míos, yo les ruego no cometer tal maldad, porque obviamente Lot sabía que eran los enviados de Dios, y Lot, en su desesperación, inclusive hasta ofreció que sus hijas sean abusadas sexualmente, sean violentadas libremente por esta gente perversa, que inclusive se atrevió a decir, aquí tengo dos hijas mías, no han conocido varón. Está hablando acerca de conocido varón, o sea,
el hecho de haber tenido relaciones sexuales con un hombre. Por eso es que nosotros ya entendemos en base al contexto, el marco de esta parte de la Biblia, de que la intención de estos pobladores de Sodoma era abusar sexualmente de los enviados de Dios. Entonces Lot nos dice, yo tengo aquí 2 hijas mías que no han conocido varón, voy a sacarlas y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. O sea, Lot en su desesperación decide pues mandar a sus hijas para que sus hijas pues en cierta forma aplaquen la ira o el deseo, la perversión de estos ciudadanos, pero a estos varones no les hagan nada, dijo Lot, pues han venido a refugiarse bajo mi tejado. Pero ellos, o sea, los pobladores de Sodoma, respondieron, hazte un lado. Y añadieron, lo de Sodoma, dijeron, este extranjero vino a vivir entre nosotros y ahora quiere erigirse de juez, quiere convertirse en nuestro juez. O sea, eso nos da indicios de que sí, la gente tenía un conocimiento, una noción, por lo menos sabían de que Lot no era como ellos, de que Lot tenía en cierta forma, calidad moral, vida más apegada a los principios éticos morales. Por lo tanto, pues ellos señalan, y que se cree juez de nosotros. ¿Por qué? Porque reconocían la diferencia que había entre Lot, que en cierta forma era justo delante de Dios, contra los pobladores de Sodoma y Gomorra. Y aún los pobladores de Sodoma y Gomorra dijeron, pues te va a ir peor que ellos. Y agarraron a Lot y lo pegaron, lo violentaron, pues, lo habrán masacrado a Lot. Y obviamente, la intención era entrar a la casa de Lot para violar a los enviados de Dios. Entonces los varones, o sea, los ángeles, extendieron la mano y metieron a Lot a la casa con ellos y luego cerraron la puerta. Y a los hombres, y nuevamente la Biblia señala, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, y lo dice nuevamente en el versículo 11, los hirieron con ceguera. O sea, los ángeles volvieron ciegos a todos los ciudadanos perversos de Sodoma que querían violarlos, pero a pesar de que estaban ciegos, esta gente inmoral y perversa, desde el menor hasta el mayor, del más joven hasta el más anciano, seguían buscando la puerta porque querían violar a los ángeles de Dios. Entonces, versículo 24, ya avanzando unos versículos más adelante, el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego contra Sodoma y Gomorra y destruyó las ciudades y toda aquella llanura junto con todos los habitantes de aquellas ciudades y los productos de la tierra. Es impresionante, ¿no? Cómo es que el relato bíblico nos enseña acerca de que, pues, tanta era la maldad de los hombres en Sodoma y Gomorra que Dios, pues, ya no tuvo chance que destruirlas. ¿Y por qué? Unos me dicen, pero Ángel, ¿por qué es que si Dios es bueno, misericordioso, por qué es que decide muchas veces desaparecer o destruir toda una ciudad con todo y niños y hasta mujeres embarazadas, hasta ancianos y animales y todo? ¿Por qué? Es que Dios, que lo conoce todo, y que es misericordioso y obviamente también misericordioso con aquellos que van a aceptarlo a Él como su Salvador o su Dios Todopoderoso, también el hecho de que destruya una ciudad perversa que ya no tiene solución de arrepentimiento implica de que Él proteja a las otras naciones o las otras personas que también en el futuro van a también acercarse a Dios de una forma pues de una forma sincera, de una forma pues arrepintiéndose de sus pecados para acercarse a Dios. Y el hecho de que una ciudad perversa continúe existiendo puede implicar de que pudra o influya negativamente a las ciudades en las cuales Dios tiene algunos escogidos. Por eso es que Dios hace ese tipo de situación, lo ha hecho, pero ahora ya la gracia nos ha alcanzado con Jesucristo y hay toda una esperanza de salvación a través del arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero bueno, Jesucristo también habló acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Hasta qué punto ha sido la implicancia de estas ciudades? Lo terrible que ha sido que a través de la historia, las generaciones de la humanidad, hasta Jesucristo mismo también habló acerca de Sodoma y Gomorra y lo citó comparando pues los tiempos terribles en los cuales se vivía en ese tiempo, en los tiempos de Jesucristo, y que si usted analiza la realidad nacional e internacional, se da cuenta de que casi hay total parecido con los tiempos actuales. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, versículo del 28 al 30, Jesucristo dijo, versículo 28, lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas, pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y es que en verdad, si usted analiza bien pues las Escrituras, se da cuenta de que así como en la época antigua pues se vivía ese tipo de perversión donde la gente comía, bebía, la gula, la diversión, la borrachera,
como que las personas pues no les interesaba buscar a Dios, no les interesaba pues agradar al Señor y buscar de todo corazón arrepentir de sus pecados, más bien se involucraban en las cosas pecaminosas, compraban, vendían, prácticamente como que el dinero que conseguían pues lo malgastaban, no ahorraban algunos de repente, quizá, bueno, obviamente también sucede lo mismo ahora, plantaban, edificaban casas como que parecía que Dios no existía. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Algo parecido como lo que pasó con Noé, ¿no? Donde Noé, por ejemplo, también Dios le dijo que construyó un arca y según los expertos y la Biblia que estuvo predicando más de 100 años y la gente no le creyó, pensaban que estaba loco. Pero cuando llegó el tiempo del diluvio, del gran diluvio universal, Dios mismo cerró la puerta del arca para que ningún ser humano pueda ingresar, porque obviamente la gente al verse pues invadidos de las aguas, de las lluvias y todo lo que implica obviamente un gran diluvio universal, la gente desesperado pues recién habrán creído en Noé y habrán corrido pues al arca, y dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Por qué? Porque Noé, que era un hombre pues en cierta forma misericordioso también y justo, al ver pues a la gente muriéndose, al ver a la gente ahogándose, de repente en su humanidad hubiese también querido abrir la puerta para que entren muchos y hubiese sido un caos. Así que Dios, previendo eso y Dios siendo justo, habiéndole dado ya 100 años pues de tiempo para que esta gente se arrepienta, y al no querer hacer caso a la palabra de advertencia, pues Dios mismo cerró la puerta del arca para que nadie más entre y solamente salvó Noé. Igual también sucedió con Lot. Lot, entendemos, suponemos según los expertos, de que Lot también tuvo que haber predicado, tuvo que haber inclusive hasta confrontado el pecado de lo de Sodoma y Gomorra, advertir de repente que esto no está bien, esto está mal, busquemos a Dios. Y bueno, la gente se dio cuenta de que Lot era diferente a ellos porque lo ponían como aquel que juzgaba a ese pueblo. Así que son cosas que uno tiene que discernir para que de esa manera pueda entender también los tiempos en los cuales vivimos. Pero, ¿cómo vive el mundo hoy? O sea, analicemos bien la situación, porque obviamente en esta conferencia escatológica nosotros tenemos que pues analizar hacia dónde va el mundo, ¿no? Si en los tiempos de Sodoma y Gomorra hubo tal perversión, hubo tal inmoralidad, tal corrupción, la cosa era terrible en esa época, ¿es lo mismo que se está viviendo ahora? ¿Qué es lo que viene más adelante? Es que en realidad se está viviendo ya, se está repitiendo la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Será acaso que no hemos aprendido acerca de la historia de cómo es que Dios, al ver la perversión de estas naciones, tuvo que destruirlas? ¿Acaso que si es que vemos que ahora el mundo está de mal en peor y está en una situación terrible, ¿será que Dios también va a intervenir para juzgar? Bueno, vamos a ver a continuación eso. A pesar, dice la Biblia, como señalaba las Escrituras, lo que se vive actualmente, a pesar que tienen mucho dinero para poder vivir, quieren llenarse de más y más y más dinero. O sea, en cierta forma era tanto el pan que tenía que querían más y más y más. Ahí vemos pues a los bancos muchas veces que de forma usurera quieren muchas veces sangrar a los pobres prestamistas, gente pobre que en algunos casos ha tenido algún problema de enfermedad, algún problema económico, algún problema familiar y han tenido que recurrir a los bancos. Y muchas veces, por lo menos acá en el Perú, es terrible cómo es que los pobres se quedan sin casa, se quedan sin sus pertenencias, o muchos quedan endeudados. Y es terrible porque simplemente esta gente lo que quiere es ganar plata. No importa, no me interesa qué es lo que te pase, no me interesa si perdiste el trabajo, no me interesa si la pandemia hizo quebrar tu empresa. Lo que me interesa es que me pagues, porque obviamente ellos querían llenarse de pan, como dice la Biblia en Ezequiel capítulo 16, versículo 19. Asimismo, pues también son usureros y gastan también millones en banalidades, pero no comparten sus riquezas con los más necesitados. Una vez una persona me dijo, pero si Dios es tan bueno, si Dios es tan justo y misericordioso, ¿por qué es que no atiende a los pobres del África? Por esa gente que se muere de hambre. ¿Por qué Dios no permite pues de que esa gente pobre también tenga que comer, casa, salud? Y entonces yo le respondí, le dije, bueno, es que Dios le ha dado las riquezas a un grupo de personas para que estas personas puedan compartir con su prójimo, con sus hermanos. Pero estas personas se llenan de soberbia, de avaricia, que solamente quieren para ellos todo y no comparten esa riqueza. Gente que ha sido próspera en negocios, gente que ha tenido pues empresas y que han prosperado, gente pues que inclusive hasta han tenido herencias, gente que ha tenido pues negocios, emprendimientos a los cuales les ha ido bien y Dios los ha prosperado, los ha bendecido, porque a fin de cuentas todo viene de Dios y Dios lo permite.
Esta gente, en vez de compartir con el pobre, en vez de compartir con el necesitado, en vez de repente ayudar a la viuda, al niño desamparado, a los pobres, inclusive hasta contribuir también a la sociedad, lo que quieren es acaparar, amasar dinero, 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 y eso es lo que también se vivía en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Obviamente, también la Biblia señala de que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, tanto como sucede ahora, eran soberbios, eran altivos, altaneros, eran tan soberbios, pues, que se creían una raza superior. ¿Se acuerda de la época de Hitler, la Segunda Guerra Mundial? Claro, Hitler era un tipo altamente arrogante y soberbio, porque para creerse la raza más importante de la humanidad, hay que estar loco primeramente y también hay que ser totalmente soberbio y arrogante. Entonces hay mucha gente en la actualidad, tal como creemos que también sucedió en la época de Sodoma y Gomorra, que se creía una raza superior, donde solo ellos tenían que prosperar, pero el resto tenía pues que seguir pobre o tenía que morir porque los pobres, y eso es lo que pasa actualmente en el nuevo orden mundial que se quiere imponer, los pobres gastan recursos del Estado. Los viejitos, los viejitos hasta cierta edad que ya no pueden aportar economía a la sociedad, pues ya tienen que ya desaparecer porque estos, más bien, en vez de aportar y de contribuir a la economía, más bien le quitan la economía al Estado, y esa es la tendencia que se da ahora en estos últimos tiempos. Y bueno, porque obviamente hay una élite archirrecontramillonaria que controla el mundo entero, que es a lo mucho el 1% del planeta, que pues se crea una raza superior y que todas las riquezas tienen que ser para ellos, ¿no? El pobre, el que tiene el menesteroso, ¿no? El indigente, el que depende de un trabajito simple, ¿no? Ellos deberían más bien desaparecer porque nosotros somos los dueños del planeta. Son gente altamente soberbia y eso es lo que actualmente, lo que busca difundir también el nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, haciendo un paréntesis, implica de que, como lo señala la Biblia en Apocalipsis, aparezca un gobierno global, un gobierno universal donde solamente una élite va a gobernar a través de un hombre. Este hombre va a disponer pues una especie de autoridad universal, en la cual prácticamente la democracia va a desaparecer. O sea, la democracia como la conocemos actualmente va a desaparecer para dar pase pues a una dictadura mundial. Ya algunos en Europa están esbozando la idea de implementar una Carta Magna Mundial, con el fin de que esto pues se reglamente todo el planeta y todo el planeta pues pueda regirse a esta nueva Carta Mundial Global. Es impresionante, o sea que no es cosa de cuento, no es fábula, ya se está dando en diferentes partes del mundo donde ya se quiere implementar un nuevo orden mundial donde solamente una pequeña élite, dirigido por un hombre, puedan gobernar todo el planeta y que prácticamente ya no haya democracia. En otras palabras, nuestra constitución política del Perú sería simplemente como un reglamento interno, pero la nación peruana, si es que se llega a imponer en el Perú también, tendría que regirse a esta nueva Carta Global Mundial que va a imponer este dictador mundial que la Biblia lo llama el anticristo. Entonces, si este anticristo, obviamente, al inicio aparecerá como una persona buena, noble, que buscará la paz, que evitará las guerras, los conflictos mundiales, pero después pues se sacará la careta y querrá que toda la humanidad lo adore como si fuese el mismo Dios. Así que impresionante, ¿no? Todas las cosas que vemos, las comparaciones que hacemos con Sodoma y Gomorra, prácticamente es lo mismo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y también, pues, perversión, homicidios, gente sin misericordia, así como los grupos senderistas, terroristas, los grupos pues de aniquilamiento, aquellos que quieren pues conseguir el poder a través de lo que sea, como sea, ¿no? No importa si te pasas por el pobre, por el rico, por el trabajador, por la ama de casa, por el niño, no interesa, lo importante es cumplir el objetivo y para eso matan, destruyen, asesinan y es terrible. Entonces ese tipo de conductas y también situaciones se vivió también en la época de Sodoma y Gomorra y también obviamente de gente pues engañadores, manipuladores que inventan supuestos derechos humanos, utilizan a mujeres, utilizan entre comillas feministas para defender el asesinato de bebés a través del aborto. De esa forma, sin darse cuenta, estas mujeres, que de repente quizás algunas pueden tener la buena intención de reclamar sus derechos, porque algo que es cierto es que las mujeres en estas últimas décadas están siendo pues violentadas de una manera terrible. Yo creo que en realidad a través de toda la historia de la humanidad siempre la mujer ha sido violentada, ha sido discriminada o menospreciada, sino que como ahora hay redes sociales, como ahora hay medio de comunicación y satélite, ahora se sabe aún más. Pero antiguamente también había, así que es algo que siempre se ha dado, sino que ahora las comunicaciones lo hacen más evidente. Y obviamente a raíz de eso, pues estas ONG, lobbies internacionales que reciben millones del extranjero, de obviamente instituciones también que están detrás del negocio del aborto, utilizan a estas jóvenes, adolescentes, a mujeres
que dicen defender el derecho a la mujer, pero en realidad lo que están haciendo es ser simplemente títeres que contribuyen y defienden el negocio del aborto. Claro, usted ingrese a YouTube y busque el video El Grito Silencioso. Sí, entre a YouTube después de esta conferencia y ponga ahí en YouTube El Grito Silencioso y va a aparecer un video completo que tiene ya algunas décadas, pero que confirma lo que está pasando actualmente, donde te desnuda toda la verdad acerca del negocio del aborto, la matanza que se hace a los niños para alimentar un negocio macabro, un negocio archimillonario que obviamente hace de que se convierta al ser humano como si fuese una cosa, la cosificación del ser humano. Entonces, yo le invito a que vea ese video, se va a quedar sorprendido. Entonces, estas personas que asesinan bebés a través del aborto, pues son simplemente títeres que alimentan el macabro negocio del aborto. Y eso es una cosa terrible que hay que denunciar. Asimismo, también vemos prostitución y desenfreno sexual. Adulterio, fornicaciones, orgías, sexo anal, sexo grupal, o sea, cosas terribles que actualmente pues cualquier padre de familia con sus 5 sentidos jamás permitiría que sus niños o sus adolescentes se involucren en ese tipo de pecados. Y es que en Ámsterdam, una ciudad europea, pues existe la llamada zona roja, que es la zona donde, si usted puede ver las imágenes, están las prostitutas, pues prácticamente en una especie de vitrinas, ofreciendo sus servicios sexuales, donde los ciudadanos o los turistas que pasan las ven ahí en las vitrinas como si fuesen una cosa, un producto a consumir, y obviamente a la chica que más te gusta entras y tienes relaciones sexuales, les pagas y prácticamente ese negocio de la prostitución, ¿no? La prostitución turística. Entonces eso es lo que se actualmente en Europa y en otros países donde va inclusive hasta gente millonaria, gente reconocida que va secretamente y a poder también, obviamente, dejar salir su desenfreno. Y también inclusive hasta vi por internet cómo es que habían inclusive lugares donde la gente millonaria va para tener relaciones sexuales con niños. O sea, un lugar en el mundo que es netamente para pedófilos y es un lugar secreto, que obviamente no es secreto porque toda la gente sabe, pero que los medios de comunicación lo ocultan por intereses también económicos. También encontramos la ideología de género, que busca desconocer el origen biológico de la sexualidad humana para inventar un concepto mental contra natura. ¿Qué significa esto? Se le enseña a los niños desde el colegio de que tú puedes nacer con un sexo genético, puedes nacer con un sexo biológico, ¿no? Hombrecito, mujercita. Pero cuando crezcas, tu preferencia sexual ya la puedes elegir. O sea, quiere decir de que con quién te acuestes ya es una decisión que no necesariamente tiene que ir acorde con tu sexualidad biológica. ¿Qué significa esto? Que si hay un niñito que es varoncito, nace varoncito y va al colegio y poco a poco de repente por ahí le empieza a gustar otro niñito varón, entonces la ideología de género o el enfoque de género que se implementa en la educación mundial, lo que le trata de engañar al niño es que si tú eres un niñito de 9, 10 años, 11 años y te gusta otro niñito varón también, entonces eso es normal, dicen ellos, ¿no? Los que defienden la mentira del género, porque una cosa es tu sexo genético, pero otra cosa es tu orientación sexual, le llaman ellos, pudiendo inclusive hasta tener relaciones sexuales anales, hombre con hombre, y también relaciones sexuales contra natura, mujer con mujer. Eso se está viendo actualmente y también es lo mismo que también se veía en Sodoma y Gomorra, según la referencia que tenemos en el relato bíblico, como ya hemos visto anteriormente, cómo es que esta gente perversa buscaba pues violar pues sexualmente a los enviados de Dios, a estos ángeles que fueron a rescatar a Lot y que comprobaron de que Sodoma y Gomorra definitivamente no tenía remedio. Encontramos también la apostasía, donde se alteran los principios establecidos por Dios en su palabra para inventar nuevos dogmas ideológicos que se introducen en la doctrina cristiana. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Obviamente, por ejemplo, acá aparece una marcha gay, se ve a una supuesta iglesia evangélica llamada El Camino, que está integrada por homosexuales, es una comunidad cristiana ecuménica, dicen ellos, inclusiva, los términos inclusivos, los términos discriminación, igualdad, todos esos términos mayormente están relacionados con la agenda del género, con la agenda homosexual, donde no solamente permiten de que haya una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Genéticamente hablando, sino que también ellos creen que no existen solamente dos sexos, sino que también existe homosexual, transexual, bisexual, pansexual, queer, bueno, y mutogénero, andrógino y más de 100 géneros que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha inventado para poder también alimentar este negocio de la agenda
gay, de la agenda LGTB, como vamos a hablar más adelante. Entonces, esta apostasía implica de que ya han aparecido algunas sectas, algunos supuestos curas, supuestos párrocos, supuestos pastores o supuesta gente religiosa que ya, contradiciendo las escrituras, pues señala de que Dios ama a todos y por lo tanto también ama al homosexual, y también crean su propia iglesia para homosexuales, y es una cosa terrible que nosotros tenemos que denunciar, porque no se puede pues trastocar los principios de Dios. O se es blanco, o se es negro, o se es frío o caliente. Acá no hay cosa tibia. Así que de entender de que obviamente esta cultura de los antivalores, esta cultura de la maldad, esta cultura de la apostasía, ya se está implementando en los últimos tiempos, y está avanzando pues de manera preocupante. Es lo mismo también que pasaba en Sodoma y Gomorra. Así que hay que analizar bien la situación. ¿Y cómo vemos la mentira del género en el Perú? Yo le llamo la mentira del género porque el género se basa no en posturas o de repente quizás conocimiento científico, biológico, genético, sino que lo hacen en base a ideologías, a teorías, a supuestos, a conceptos mentales en los que prácticamente se hace creer que el homosexualismo nace, ¿no? Pero no es así. Se hace creer de que la lesbiana también nace lesbiana, pero la ciencia nos ha demostrado que nadie nace homosexual, que nadie nace lesbiana, que en realidad el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo son influencias externas y hemos visto testimonios también de personas que antes eran transexuales, homosexuales o bisexuales, que algunos inclusive en sus testimonios señalan de que se fueron introducidos al homosexualismo a raíz de una violación que tuvieron de niños, otros que fueron introducidos al homosexualismo de manera inconsciente, pues con el fin de negar la figura paterna, un papá tan opresor, tan malo, tan desgraciado, que a veces ese niño varón inconscientemente no quería adoptar la conducta masculina del papá opresor, sino que empezó a adoptar la conducta femenina de la mamá que lo consentía en todo. Y hay algunos que van al otro extremo, ¿no? Ven a la mamá tan bonita, tan hermosa, tan delicada, tan cariñosa, tan amorosa, que quieren ya parecerse a la mamá y adoptan obviamente la conducta femenina, siendo varones, dejando de lado pues su misma, en cierta forma, sexualidad biológica con la cual nacieron. Pero bueno, son esas implicancias que obviamente tratar profundamente implicaría otra conferencia, pero yo quisiera mostrarles un video en el que hice un informe años atrás, y que fue viral inclusive en las redes sociales, un informe en el cual vemos la mentira que se difunde en el Perú, a tal punto de que mucha gente, engañada por esta cultura de género, engañada por esta mentira de género, pues sale pues a manifestarse orgullosamente, deleitándose, como ya lo vimos minutos atrás con respecto a Sodoma y Gomorra, deleitándose en su pecado y sintiéndose orgullosos de ser pues, de manifestar estas relaciones sexuales contra natura como un ejemplo a seguir por los jóvenes. Veamos el informe. Y todas las peruanas tienen derecho ¿a qué? A ser felices. Tienen derecho ¿a qué? A amar libremente. Y nadie tiene derecho a impedirlo. Nadie. Por eso, como dicen mis amigas las feministas, el Estado tiene que garantizar, la sociedad tiene que respetar y la iglesia que no se meta. Saber que la marcha sigue creciendo año a año y va a seguir creciendo. Es una marcha que acoge a todos, que no discrimina a nadie, que no hace ninguna exclusión y que lo único que plantea es que seamos felices, todos sin distinción de ningún tipo. Por ese compromiso, queridos y queridas, por ese compromiso es que seguiremos marchando, para que se sepa que no pedimos privilegios, que lo único que pedimos es derecho, que lo único que pedimos es respeto. Por eso, la marcha debe ser un ejemplo para quienes piensan que la comunidad LGTBI lo
avanzando y nosotros estamos avanzando con ellos. Y esta será, yo ya estoy más convencido que nunca, la generación de la igualdad. Si no te gusta un gay, no te acuestes con él, pero deja de joder con la vida. Desde el Congreso seguiremos luchando. No vamos a caer en flaquezas. Hemos presentado ya una ley contra los crímenes de odio y discriminación. Hemos presentado una ley de unión civil. Hemos firmado la ley de matrimonio igualitario y firmaremos muchas otras leyes más, porque seguiremos luchando por la igualdad, que es el camino a la historia. Bueno, entonces ahí usted puede ver cómo es que esta agenda internacional ya está en el Perú. Ya hay un grupo de personas que son utilizadas como títeres para poder alimentar esto en la sociedad, crear conflicto social, lo que se conoce antiguamente como la lucha de clases, ¿no? Es decir, el comunismo antiguamente, en los años 60, 70, pues permitía o inducía o alentaba la lucha de clases entre proletariado, la gente trabajadora, contra el capitalista, o sea, los empresarios. Ahora ya su estrategia ideológica, diabólica, por decir así, ha cambiado y ahora buscan una lucha social dentro de la familia, entre padres e hijos, entre hombres con mujeres. Ahí está el feminismo, que ve todo lo que es hombre, lo ve como perverso y terrible y machista, y también entre heterosexuales contra homosexuales, donde prácticamente la prensa también corrupta y comprada por esta agenda internacional que utiliza a los pobres homosexuales, lo que hace esta prensa corrupta y pro género es presentar a los homosexuales como los pobrecitos discriminados, ¿no? De repente perseguidos, contra los pro familia, homofóbicos, aleluya, dinosaurios, bueno, y cosas terribles que nos insultan a nosotros, obviamente defendiendo los antivalores en vez de promover a la familia, promover los valores, tal como vemos, por ejemplo, en la denuncia que hicimos el año pasado, y que también fue noticia aquí en el Perú, acerca de cómo el Ministerio de Educación, sus siglas Minedu, repartió libros pornográficos, sí, libros en donde los chicos de primaria y secundaria podían entrar a esos libros con links donde había direcciones electrónicas o links donde los chicos podían entrar y ver temas sobre sexo anal, temas sobre masturbación, temas sobre orgías, temas inclusive hasta salían algunos juguetes sexuales, inclusive hasta sadomasoquistas. Es terrible cómo fue la situación, pero ese tipo de cosas se dio pues el año pasado en el Perú, y que nosotros lo denunciamos, y que a pesar de que fue evidente, la ministra de Educación en ese tiempo pues señaló y dijo que era un error, que se les había pasado, que no lo habían previsto y que inclusive iban a sancionar a aquellos funcionarios del Ministerio de Educación peruano que habían infringido en ese tipo de, obviamente, temáticas. Bueno, y en realidad pues nunca se hizo nada. Hasta ahora no hemos visto ninguna fiscalización en realidad eficiente. Hasta ahora no hay culpables, no hay responsables, y como que prácticamente todo quedó en agua tibia. Y investigando acerca de esto, por más que la ministra acá de Educación en el Perú en ese entonces dijo que era un error, no, señores, investigando comprobé de que esto era parte de un plan internacional, un plan mundial, donde prácticamente se quiere hipersexualizar a los niños. Sí, ahí usted puede ver la información, cómo es que Barcos, la gobernadora de una ciudad española llamada Navarra, también en su tiempo, también quiso que los niños de 0 a 6 años tengan vivencias sexuales a través de juegos eróticos, y esto lo está implementando inclusive en la educación escolar pues de la ciudad de Navarra, donde se buscaba imponer a los niños esta mentira o ideología de género, lo que acá en el Perú, en la educación peruana, se le llama enfoque de género. Así que tengan en cuenta de que muchas cosas que actualmente las ONG LGTB, las Pronces, Manuela Ramos y otras ONG que reciben financiamiento del extranjero, obviamente para difundir estos antivalores, pues lo que buscan es simplemente repetir las experiencias del extranjero para implementarlas acá en el Perú. Y bueno, gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación, nosotros ya conocemos lo que ya ha pasado hace 10, 15, 20, 30 años atrás, y estamos ya advertidos para poder, obviamente, contrarrestar de manera estratégica esta mentira del género, esta imposición dictatorial del género. Tenemos también ahí, por ejemplo, cómo es que ya en otros países se han abierto colegios para niños transexuales y homosexuales, para niños que tienen tendencias homosexuales, niños que están confundidos en su sexualidad. Ya incluso en otros países existen ya colegios, escuelas en las que al niño no se le refuerza su identidad sexual con la cual nació, no, sino que esta gente perversa lo que hace es sacar a estos niños que tienen de repente confusión mental con respecto a su sexualidad,
de repente están confundidos, se creen, siendo hombrecitos se creen mujercitas, siendo hombrecitos quieren besar a otro hombrecito, siendo mujercitas quieren besar a otra niña. Entonces, estos niños que están confundidos, en vez de reforzar la identidad sexual con la cual nacieron, más bien estos perversos lo que hacen en la educación del mundo entero es sacarlo de ese colegio y ponerlos en colegios netamente para niños transexuales, transgénero y niños homosexuales o lesbianas, de tal forma que más bien les bombardean el mensaje de que ellos están bien, les programan la mente para que ellos adopten esa conducta, aún se empoderen en esa conducta y crezcan pues totalmente engañados y confundidos, y es lo que está pasando en el mundo entero. Y acá nomás, en Chile nomás, acá cerca, en Sudamérica, ya apareció el primer colegio transgénero para niños. Es impresionante cómo es que ya desde el año pasado, pues las noticias están corriendo donde ya existe un colegio para niños transgénero, y si es que se implementara la igualdad de género en el Perú, si se legalizara el matrimonio homosexual, si se legalizaran los crímenes de odio, como ya se está presentando en el Congreso también en estos días, pues sucedería esto. También se implementaría no solamente en los colegios para niños homosexuales o transgéneros, sino también hasta se permitiría de que los niños también puedan desarrollar algunas cosas terribles, como voy a mostrar más adelante. Pero aquel papá que se quiere oponer, aquel papá que quiera de repente se da cuenta de que le están homosexualizando a su niño o a su niña, están hipersexualizando a sus escolares, y ese papá de repente quizás quiera sacar al niño al colegio, quiere evitar que ese niño pues reciba ese tipo de información de antivalores, pues lo que haría el gobierno, si es que se llegase a legalizar acá en el Perú, es lo que ha pasado, haría lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Donde inclusive unos padres han sido encarcelados por negarse que sus hijos reciban adoctrinamiento de sexo o de sexo libre y también de género. Esta es la información, usted lo puede confirmar en las noticias a través de las redes sociales. Hay abundante información acerca de cómo es que algunos padres inclusive se les ha quitado hasta la patria potestad. Ya aquí en Perú había una autoridad en Arequipa donde señalabas de que si es que los padres de familia pues se oponían a la nueva currícula escolar, que obviamente contemplaba esta mentira de género, este enfoque de género, esta autoridad señalaba de que habría la posibilidad, o se tendría que tener la posibilidad de que también se le quite la patria potestad a aquellos padres que supuestamente no permitan que sus niños también sean adoctrinados con ese tipo de, obviamente, mentira de género. Asimismo, también en otros países también se ha perseguido a los colegios cristianos, religiosos, católicos, en los que a veces un colegio cristiano o católico o de la fe que pueda estar relacionado con la Biblia, muchas veces uno que se da cuenta sobre eso, pues obviamente no va a enseñar a sus alumnos, si es un colegio particular, no va a enseñar a sus alumnos pues la mentira de género, porque es antibíblico. Pero los estados, los gobiernos en Europa y en otros países han perseguido a estos colegios y le están obligando a enseñar cultura homosexual, ideología de género, porque si no lo hacen así, entonces le van a quitar la licencia y van a cerrar el colegio, y prácticamente ese colegio estaría pues entre la espada y la pared. Y es lo mismo que pasaría en el Perú si es que permitimos que Sodoma y Gomorra también se implemente en nuestra nación. Tenemos también, inclusive he recibido denuncias de una madre de familia que tenía su niña en inicial, eso fue el año pasado, tenía su niña en inicial, donde señalaba de que a su niña, pues a los padres de familia de ese nido en el colegio Fusugarte en San Isidro, esta madre de familia denunciaba y me dijo, estaba un poco alarmada porque me decía, a mi niña le han pedido utensilios de belleza, cosméticos, ruleros, pinta uñas y todo lo demás, porque la profesora supuestamente iba a implementar una especie de salón de belleza o spa dentro del salón para los niños de inicial. Bueno, me llamó un poco la atención y le dije, bueno, sería cuestión de ver hasta qué punto esto tiene que ver con algo académico o tiene que ver con una especie de adoctrinamiento a los niños. Y el día siguiente ya la madre de familia me dijo, mi hija vino a mi casa diciendo que a Pepito estaba llorando porque Pepito no quería que le pongan los ruleros, no quería que le pinte la boca, no quería que le maquillen, que le maquillen como si fuese una mujercita. Pepito estaba llorando. Le contaba la niña a la madre. Y entonces entendí que era un ensayo que se estaba haciendo en este colegio para implementarlo también acá en el Perú, si es que se legalizara también la igualdad de género o el enfoque de género abiertamente, sin oposición, porque obviamente esta es la temática. En otros países inclusive hasta van transexuales, hombres disfrazados de mujeres, como una especie de travestis, a enseñar cuentos infantiles a chicos de inicial. Eso es terrible. Entonces esto se denuncia, pero a pesar
de que obviamente hay manifestaciones, marchas, protestas, hay padres de familia se levantan para luchar contra esto, los medios de comunicación corruptos que están aliados a esta agenda internacional callan y no dicen nada acerca de esto. Entonces, ya en Europa se está implementando lo que es las bodas gay en niños de 7 años, como dice la noticia, ¿no? Una escuela belga oficia una boda gay entre 2 niños de 7 años. Esto es lo que pasaría si es que usted, padre de familia, permite que esta mentira de género se imponga. Ya el Tribunal Constitucional acá en el Perú está queriendo legalizar el matrimonio de 2 homosexuales acá en el Perú. Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque sentaría la base legal, el precedente legal, para que así los homosexuales, tomándose de ese antecedente, precedente legal del Tribunal Constitucional, que también algunos creemos que también ha sido secuestrado por esta agenda perversa, pues también puedan pedir derechos, supuestos derechos de casarse, de tener inclusive hasta adoptar niños, también de formar familias supuestamente homoparentales, o sea, una cosa terrible. Y para colmo, el presidente, inclusive en 2018, derogó una ley, la ley de fortalecimiento de la familia, que fue obviamente que tenía varias décadas, y la derogó para implementar una nueva norma que obviamente presentaba a las familias democráticas, donde había términos de inclusión, había términos obviamente propios de la agenda progénero, y ya pues usted se da cuenta hacia dónde va este gobierno, y bueno, contra lo cual nosotros también tenemos que luchar. En Reino Unido, los padres de familia y los maestros están alarmados porque, como esta agenda tiene varias décadas en Europa, ya tiene 20, 30 años, entonces los padres de familia muchas veces ya han perdido la brújula, ¿no? Ya para ellos el homosexualismo es normal, el lesbianismo es normal, el feminismo ya es parte de su cultura, y como que a veces ese tipo de ideologías perversas hacen que el adulto se descuide de los niños, piense que todo lo que los niños también reciben es bueno en el colegio, y inclusive ni siquiera investigan, ni siquiera indagan, sino que simplemente dejan que el niño pues sea criado por los medios de comunicación, sea criado por esta agenda perversa, sea criado por las ONGs, antivalores, y bueno, vemos el resultado, ¿no? Cómo es que en Reino Unido, pues en Londres, se hace un estudio, se estudia el aumento de un 2.496% de peticiones de cambio de sexo de niños y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que si un niño varoncito pues crece, tiene 11, 12 años, cuando llega a ser joven ya quiere cambiarse de sexo. ¿Por qué? Porque obviamente ya de pequeñito se le ha inducido, se le ha hecho creer de que no necesariamente tienes que ser varoncito y desarrollarte como varoncito toda la vida, sino que si tú eres varoncito y te gusta otro varoncito y quieres ser homosexual o quieres cambiar de sexo, lo puedes hacer. Y en Reino Unido, allá en Gran Bretaña, se han visto alarmados allá en Europa porque se ha aumentado hasta más de 2.400%, es impresionante. O sea, el negocio redondo, ¿no? Es el negocio redondo en el que se busca, pues, de que los niños crean de que también existen niños con vagina y niñas también con pene. Es una temática, inclusive esta imagen que corresponde a Europa, se colocó en los terminales de buses de ciudades allá en España para que la gente sea adoctrinada, donde se le hace creer, usted puede ver la imagen, se ve una niña con toda la apariencia de una niña, pero con pene, y se ve a un niño también con toda la fisonomía de un varoncito, con el pelo corto, pero también se le ve ahí que este niño tiene vagina. Entonces es una especie de mensaje subliminal de programación neurolingüística para que los niños y adolescentes, que son la nueva generación que va a gobernar las naciones, estén adoctrinados, y para ellos cuando ya lleguen al poder o tengan funciones públicas o tengan pues el destino de sus naciones en sus manos, para ellos pueda ser más fácil implementar estas agendas, estas leyes, y obviamente el mundo caiga nuevamente en el error de Sodoma y Gomorra. Asimismo también en Chile se inauguró, en el gobierno de la presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet, se inauguró pues la planta de fabricación de hormonas femeninas más importante y más moderna del mundo. Una fábrica de hormonas femeninas. Uno diría, pero ¿acaso a las mujeres se les está acabando las hormonas? ¿Acaso las mujeres necesitan más hormonas para que sean más mujeres? No, no, señores. Sino que esta es parte de un negocio internacional, un negocio mundial, donde prácticamente, si esta es una fábrica moderna de hormonas, entonces aquellos varones que fueron engañados y cayeron en la mentira del género y se convirtieron en homosexuales, pues van a querer también parecerse físicamente a una mujer, porque a fin de cuentas ya han sido afectados en su mente, en su entendimiento de su identidad personal, y van a querer pues ya no parecerse un varón, ya no tener barba, ya no tener de repente la apariencia de un varón, sino van a querer parecerse una mujer. Y para eso hay todo un sistema de hormonización, y obviamente este tipo de fábricas modernas de hormonas femeninas son las que exportan pues a diferentes partes del mundo este tipo de químicos con el fin de que estos varones puedan también
pues inyectarse a su organismo estas hormonas para que no tengan barba, para que su voz sea más delicada, más fina, para que tenga una piel más tersa, ya no de repente una piel tosca como los varones, sino que tenga prácticamente, aparentemente, una apariencia de mujer. Y yo quiero denunciar algo porque en el 2016 salió una norma técnica del Ministerio de Salud, como usted puede ver ahí en la imagen, donde pues se permite también de que acá en el Perú haya ese tipo de tratamientos hormonales. Sí, señores, acá en el Perú, el Estado peruano, con la plata de todos los peruanos, está pagando la hormonización, o sea, el cambio de sexo, de aquellos varones que quieren convertirse supuestamente en mujer. Bueno, en realidad es una mentira, es un sueño el querer un hombre convertirse en mujer, porque el ADN, la genética, el XX, el XY jamás van a cambiar. Es algo que está establecido en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestros genes, y que por más que hagas lo que quieras, por más ciencia que exista, jamás se va a poder convertir un hombre a una mujer, cambiar los genes. Eso es imposible, nunca se va a dar. Pero a pesar de eso, pues la mentira de género pues le vende la idea a los varones homosexuales de que sí lo pueden hacer, y el gobierno peruano pues ya ha implementado toda una serie de protocolos en los que también se desarrolla este tipo de tratamientos. Inclusive hasta ya dentro de esta norma, en algunos ítems ya denominado definiciones operativas, ya se aplica lo que es la identidad de género, en la cual se niega la sexualidad biológica para entrar al ámbito de la sexualidad ideológica, donde uno puede ser o puede de repente vivir en base a la sexualidad que hay en su mente. Porque el homosexualismo es un concepto mental de la sexualidad. Uno puede ser homosexual y se lo cree en su mente, pero de ahí no sale porque el cuerpo jamás cambia. Pero a pesar de eso vemos cómo es que las vacunas, las pruebas de diagnóstico del VIH, los preservativos, lubricantes para el sexo anal de los homosexuales y los medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades y también para el proceso, ahí dice bien claro, el proceso de hormonización, son gratuitos en el marco de la atención integral de la población transfemenina, los que serán financiados por el programa presupuestal 016 TBC-VIH. Entonces dando a entender de que sí, este es un tratamiento que inclusive hasta en los protocolos que he podido ver se implica también o conlleva una especie de tratamiento también con psicólogos, porque el hecho de que un varón se mutile sus genitales, se cercene sus genitales sanos y quiera parecerse supuestamente a una mujer, implica también un tratamiento psicológico. Y también hay psicólogos que tratan a estas personas y son miles y miles y miles, si no es millones de soles que se gastan en cosas pues que no tienen provecho para la mayoría de personas. Ahora, yo no estoy en contra de los homosexuales. Cada persona es libre de poder hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Pero señores, si tú siendo hombre quieres transformarte en mujer, hazlo con tu plata, pues. No lo hagas con mi plata, ni con los impuestos de todos los peruanos, porque eso es injusto. Esa es la injusticia social que hay con respecto a la mentira de género, y es algo contra lo cual nosotros luchamos, y obviamente también no permitiremos que esto siga avanzando, porque no es que nosotros estamos en contra o tenemos odio como han inventado los homosexuales o los medios de comunicación, sino que nosotros defendemos la educación de nuestros niños para que no se les imponga esta cultura perversa, y también defendemos inclusive hasta los principios éticos y morales en los cuales se fundó la nación peruana y las naciones del mundo entero, donde obviamente no se puede pervertir pues la inocencia de los niños, ni tampoco a través de los medios de comunicación se quiera obviamente enviar información con el fin de que las nuevas generaciones crean que ser homosexual es normal, cuando científicamente está comprobado que es una relación contra natura, inclusive hasta las relaciones homosexuales, que implica el sexo anal, porque obviamente los varones no tienen vaginas, sino que el sexo que de ellos desarrolla es sexo anal, lo mismo que también hacían en la época de Sodoma y Gomorra, implica que se hayan incrementado los casos de enfermedad de transmisión sexual precisamente ahí, en la zona anal, en la zona rectal, donde muchos homosexuales ya tienen incontinencia fecal. ¿Qué significa esto? De que tantas veces ese ano ha sido pues penetrado en una relación homosexual, de que prácticamente ha perdido su propiedad de poder, pues los músculos han perdido pues la propiedad debido a la fuerza que implica una penetración anal, y obviamente ya no pueden contener las heces y se les chorrean. Por eso es que muchas veces utilizan pañales o tampones especiales y cosas terribles, ¿verdad? Y eso es lo que no se dice
en la televisión, lo que nadie dice en la prensa ni en las redes sociales, pero tenemos que denunciarlo porque las nuevas generaciones tienen que saber a lo que se meten cuando obviamente aceptan la vida homosexual. Y también los que quieren transformarse o convertirse o disfrazarse. Yo le llamo más aún disfrazarse en mujeres. Los varones que quieren ser transgénero también implica un gasto millonario que esta agenda perversa, estos lobbies internacionales buscan secuestrar a los gobiernos para que sea el gobierno quien financie estos cambios de sexo, tal como ya pasó en Estados Unidos. Claro, usted puede ver ahí cómo es que en Estados Unidos, en la época de Barack Obama, uno de los peores presidentes de Estados Unidos, se gastó $8 millones en cirugías de militares transgénero, o sea, varones militares que han querido pues ya no ser hombres, disfrazarse de mujeres, cercenándose sus genitales, mutilándose sus genitales sanos para poder supuestamente disfrazarse de mujeres, y todo eso fue financiado por el gobierno norteamericano, que gastó $8 millones en cirugías de militares transgénero. Eso es lo que también se desarrollaría en el Perú. Ya se está desarrollando. Usted ha visto los protocolos que se están dando, el Ministerio de Salud, la organización. O sea, señores, esto es parte de una injusticia social que implica una corrupción, donde no se consulta a los padres de familia, no se consulta a la población, sino que se hace de una manera autoritaria. Tenemos también, más adelante, inclusive hasta vemos cómo inclusive esta mentira del género hace que la gente ya pierda la noción de la razón. Ya prácticamente la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque esta mentira de género hace, por ejemplo, que personas como este hombre de 52 años, de la noche a la mañana se crean una niña de 6 años. Sí, esto es la noticia, véanlo en internet. Hay este tipo de personas que, teniendo 52 años, después deciden convertirse y disfrazarse como una niña de 6 años. Se les llama, según la mentira del género, en aquellas personas que desarrollan la conducta de transedad. Sí, transedad. Ahí vemos al varón con sus hijos, incluso es una persona que tiene esposa e hijos, y que de la noche a la mañana, pues inducido por esta mentira del género, pues ahora se cree una niñita de 6 años. Tenemos también inclusive hasta casos extremos donde hay hombres que se creen animales. Acá el diario es un diario peruano muy conocido, señala inclusive un caso insólito de un hombre que se cree perro, come, ladra y muerde a quien se le acerca como si fuese un perro. A este tipo de personas la mentira de género les llama transespecie. También tenemos inclusive lo que implica la educación sexual en los colegios, la mentira de la agenda abortista. Se hace creer a las chicas, a las adolescentes en los colegios, de que ellas pueden decidir sobre su cuerpo, y de que ellas pueden decidir si es que deciden de que su niño pueda nacer o puedan también matarlo o abortarlo. Yo quisiera a continuación mostrarles cómo es que inclusive la cultura del género, la mentira de género, programa la mente de los niños a través de sus textos escolares, y que ellos también lo reflejan pues en sus juegos cotidianos, a raíz pues de este bombardeo que ya se ha dado en otros países y que también se quiere imponer en el Perú y que nosotros no tenemos que permitir. Impresionante lo que estamos viendo en la escuela Santa Catalina. Mirá.
Usted puede ver entonces cómo es que esta agenda perversa está llevando a la humanidad a pues desarrollarse como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de esa perversión en la que prácticamente nos encontramos en unos tiempos peligrosos. Los últimos tiempos pues se avisaron un poco tristes porque esta agenda sigue avanzando y quiere imponerse de manera autoritaria, alimentado por este nuevo orden mundial, como le expliqué minutos atrás, y que implica también de que nosotros, los padres de familia, los ciudadanos honestos y patriotas, nos levantemos porque Dios y la patria necesitan nuevos héroes, sí, nuevos héroes que independicen a la nación, no solamente de la corrupción política, no solamente de las injusticias sociales, no solamente de los robos, las estafas, no solamente de los homicidios, asesinatos, sino también de la mentira que implica este adoctrinamiento ideológico y que obviamente quiere crear o abortar una especie de generación adormecida, una generación inerte, que no busque obviamente el desarrollo, la prosperidad o de repente el progreso social, sino que simplemente piense en satisfacer sus deseos carnales, pasionales, que simplemente quiera vivir el momento y no se proyecten al futuro. O sea, una generación totalmente adormecida, la generación X, la generación Z, bueno, ¿qué letra vendrá más adelante? Pero contra esto tenemos que luchar. Y es que Dios necesita que todos seamos la resistencia, que es que el Perú y que muchas naciones necesitan para defender los valores. Así que espero que esta conferencia haya sido pues de edificación para usted y también de alerta, ¿no? Porque hasta ahora hemos vivido dormidos, hemos vivido adormecidos por la televisión basura, hemos vivido adormecidos por los medios de comunicación corruptos que se han aliado a esta agenda perversa que obviamente busca nuevamente implementar la cultura de Sodoma y Gomorra, con el fin de que obviamente esto también traiga pues tristeza y obviamente pobreza y también desaliento y maldad a nuestras naciones. Y obviamente usted sabe lo que pasó, ya le enseñé lo que pasó con Sodoma y Gomorra, cómo es que Dios, a pesar que es misericordioso, a pesar obviamente que Dios es bueno, pues llega un momento en el cual pues Dios, la misericordia de Dios llega a un tope en el cual dice, y esta generación que prácticamente no ha querido escuchar mi voz, que prácticamente pues se ha vuelto perversa y no quiere cambiar enmendar sus caminos, pues Dios tuvo que mandar juicio y eso es lo que va a pasar también en poco tiempo. Advertir de que Dios se ha desagrado pues de las naciones, de las autoridades a nivel mundial y que obviamente también va a traer un juicio, como dice la Biblia, pero al cual también tenemos que estar advertidos y arrepentirnos de todos nuestros pecados, nuestras maldades y también acercarnos más a Dios, porque Dios que está cerca de aquel que se humilla, aquel que reconoce sus pecados y se arrepiente de todo corazón, pero está lejos de soberbio. Está lejos de aquel que pues desprecia la verdad de Dios. Y bueno, esta conferencia busca pues alentarte y también retarte para que tú puedas también pues dejar de ser uno más del montón. O sea, uno más del montón que va detrás de las cosas negativas, que va detrás de la cultura de la maldad y el pecado. Sé de la calidad, sé de la excelencia que Dios busca para poder pues, como voy a repetir, la resistencia que el Perú necesita o que las naciones necesitan para defender los valores. Y al final, finalizando, pues quiero dejarles con un video con el cual pues nosotros queremos motivarte a que tú también seas un activista social, que seas un activista pro valores, que seas un defensor de la vida, un defensor de la familia y también luches contra toda esta maldad que se está dando pues en el mundo entero. Y por eso yo quisiera dejarte para finalizar con este video. Mi nombre es Ángel Estación, soy director del colectivo Resistencia Perú por los Valores. Ahí están mis redes sociales. Si tú quieres algún tipo de información o tipo de conferencia o algún dato quizás que quedó suelto y quieres indagar sobre eso, estoy para apoyarte y también para resolver tus dudas. Estamos también para poder ser bendición para ti y para tu nación. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas.